Hola, buenas tardes. Hoy tenemos por aquí con nosotros a Chus del Real, arquitecto, urbanista, que ya nos acompañaste en uno de nuestros capítulos que tuvo mucho éxito. Y bueno, en aquel capítulo nos contabas, Chus, que había una dársena que se podía desarrollar aquí por detrás del dique del Este y bueno, no nos hemos podido resistir a traerte de nuevo y poder conocer un poquito más de ese proyecto, Chus. Pues sí, buenas tardes, un placer de volver a tu casa, que también creo que es la casa pues de todos, ¿no? De todo el que quiera que De Canarias todo el que, camine, creo. O sea, exacto, es que por ahí, esa es nuestra intención. eso es. Bueno, Chus, resulta que nos enteramos que hay un proyecto para sacar una dársena más grande que el puerto de Granadilla y que bueno, que está disponible, que el proyecto se conoce desde hace muchísimos años y nos has preparado algunas infografías para que la gente que podamos hacernos una idea real del potencial y de lo que podría ser ese desarrollo en una zona muy concreta del puerto de Tenerife, donde no habría que entropizar nuevos territorios o básicamente territorio que ya es portuario. No se entiende mucho por qué se decide hacer Granadilla teniendo este proyecto disponible, ¿verdad? Hombre, no se entiende, sobre todo con los años que tiene, ¿no? Porque es una idea que responde a la naturaleza a la geografía de la isla, porque es donde está los barcos, el fondeadero natural, la protección de Anaga de los vientos, y es donde se construyó la terminal de contenedores y la dársena pesquera, y tenemos enfrente todas las canteras de donde surgió el puerto Santa Cruz, ¿no? Entonces, es una pena que este proyecto no haya visto la luz no hoy, sino en los años 60. Es Y una pena. claro, nosotros no tenemos ningún derecho a pensar mal y que nuevamente esto es otra vez fruto de querer implantar la pobreza y la dependencia, porque bueno, cuando tienes un proyecto como este y te empeñas en hacer un proyecto en Granadilla, posiblemente en el peor sitio de la isla en cuanto a vientos, agitaciones y demás, y además después de que el proyecto de Granadilla está hecho y se te plantean proyectos para generar actividad y para generar economía, resulta que puede ser que molesten los salarios de más de 20.000 euros en esta tierra, Acho. ¿Tú cómo lo ves? Pues tal vez, ¿no? Yo creo que el potencial que lo hemos hablado en conversaciones entre nosotros previas, que se frene el desarrollo de las islas con temas como los puertos, como los aeropuertos, como incluso las carreteras, pues no es comprensible. O sea, nosotros tendríamos que ser una región, pues la región más rica de España, eso lo tengo clarísimo, porque tienes esas herramientas. Y si esas herramientas vienen a través de infraestructuras importantes que se pueden hacer y generan economía y no se han hecho, pues habrá que detectar, bueno, preguntarse el por qué, que también hay que preguntárselo, pero sobre todo exigir y dar con la solución que se haga, porque el cambio social y económico y el bienestar de las propias islas sería muy distinto. Es que parece mentira, pero cada vez más canarios nos vamos dando cuenta y tenemos cada vez más claro y más manifiesto que de verdad molesta cualquier actividad que pueda generar economía. Y claro, algunos de nuestros políticos hablan habitualmente de planificar la economía de Canarias o de Tenerife de 2030, después de 2035, pero ¿y si resulta que lo que están planificando es la pobreza y la dependencia? Para que el puestito que te puedo dar o quitar o para esta ayudita que te doy o te quito tenga más valor. ¿Encaja esto, Chujo? Es simplemente paranoias que nos estamos haciendo Hombre, algunos cuando vemos una vez tras otra cómo se boicotean proyectos que en vez de generar empleo, porque una de las cosas que hemos hablado también, o sea, Canarias necesita empleo siendo 2 millones de personas o Canarias necesita atraer riqueza.
Porque yo veo que allá donde se desarrollan las actividades y donde se desarrollan pueblos que progresan, el trabajo duro viene a hacerlo gente de fuera, pero resulta que aquí nosotros hacemos el trabajo duro y la riqueza sale para afuera. ¿Es parte de un modelo de dependencia o cómo lo ves Hombre, tú? obviamente, si no atraemos riqueza y no creamos riqueza, se está creando esa dependencia. De hecho, estamos excesivamente subvencionados y creamos excesivamente poco, que podríamos darle la vuelta, ¿no? Como pasa en otros lugares, ¿no? ¿Y por qué cada cosa que parece que huele a abrir nuestra economía, a traer riqueza con el mundo, se controla, se bloquea, se torpedea, se intenta desmontar? Porque al final te pones a mirar y no es algo concreto contra una persona o una entidad concreta. Al final, cuando ves actividades en los puertos y demás, pues parece que siempre se toma la peor decisión. Ya hablaremos durante la reunión entre la posibilidad de desarrollar el puerto de Santa Cruz de la Palma o montarte un puerto en Tazacorte, en el lado oriental de la isla, que parece que está totalmente opuesto al resto de actividad Mm. con las islas. Cuando intentas hacer algo en los aeropuertos, más de lo mismo. Comentábamos y vamos a hablar también durante la entrevista del potencial que tiene el aeropuerto de Tenerife, que podría llegar a tener hasta 4 pistas de aterrizaje, que no todo el mundo lo sabe, y el tratamiento que se le da de aeropuerto finalista en vez de convertirlo en un aeropuerto plataforma, como puede ser otros grandes hubs mundiales como Dubái, como Singapur, como Doha. Parece que se toman todas las decisiones en la vía de tener a la gente dependiente y de que ese poder que tiene el político con la economía que ellos manejan a base de colocar gente y demás, pues que tenga Mm. mucho más valor. Pues claro, al final resulta que hay algo que la gente puede pensar que es coincidencia, pero yo cada vez pienso menos en las coincidencias. O sea, 55.000 millones de Producto Interior Bruto, 2 millones de canarios, 2 millones y pico de canarios, o sea, renta per cápita 20.000 euros. Oye, nos molesta cualquier actividad que pueda generar más de 20.000 euros de renta per cápita para que no se nos muevan los equilibrios. Hombre, vamos a ver. Debe molestar porque Canarias no está potenciada dentro de sus cualidades geográficas, porque lo que hablamos como limitación es una virtud. Antes te monté un plano donde a nivel mundial, ¿dónde estamos situados? Estamos en un eje donde está Hong Kong, donde está Singapur, donde está Dubái, donde está Canarias, donde está Miami, donde están Los Ángeles. Y si, Y ojo, que hay algo que la gente desconoce un poco. eh, Miami y Los Ángeles también son los grandes puertos americanos y sobre todo Miami es una capital financiera con Latinoamérica súper importante. O sea, que no es que nos imaginamos que esas ciudades son como son, no, tienen también su lado logístico trascendental. Y eso es lo que es Canarias y a dónde tiene que ir. Bueno, Chus, te presentábamos a raíz de aquel proyecto que nos contabas. Cuéntanos un poco más de esos casi 2,5 kilómetros de atraque nuevo que podrían salir en esta nueva dársena en el puerto de Santa Cruz, de cómo se podrían sacar nuevas opciones para bunkering, para suministro de gas natural licuado, para estar en la vanguardia del suministro energético al tráfico marítimo internacional, los espacios que podrían salir para astilleros. Nos gustaría que nos contaras un poco más de estas infografías que hoy podemos compartirle a nuestros televidentes, porque al final una imagen vale más que 1.000 palabras, ¿no? Y, Cierto. y- y a veces un proyecto se pierde en medio de 1 millón de planos, pero cuando tienes una infografía de esta calidad en 3 dimensiones, parece muy difícil que nadie se pueda imaginar que una dársena como esta pudiera generar menos de 500 millones de euros de Producto Interior Bruto a nuestra región. Entonces, ¿qué nos puedes contar del potencial que tiene ese proyecto? Hombre, lo primero que te tengo que contar, que es lo lógico, porque al fin y al cabo soy un técnico, arquitecto, no soy un ingeniero de caminos, sino un arquitecto, es que es viable y es posible. Entonces, ¿Y es y, rentable? hombre, rentable, o sea,
proyectos viables cuando es rentable. Porque tiene que ser técnicamente rentable y técnicamente amortizable. Estamos hablando de cuando hablas de hack, que siempre hablan, ahora están con la refinería, que van a hacer un hack. No, no, el hack tiene que ser los puertos, aeropuertos y también la refinería. Todo lo que es la costa de Santa Cruz debe ser tratada como un motor económico. Ujú, Y cuando tienes técnicamente la posibilidad de ampliar el puerto logístico y industrial de la ciudad y además equilibrarlo, que es lo que yo planteo, con zonas también urbanas donde se desarrolle un poquito, porque la economía del puerto no solo está en el agua, que la gente entiende que está en el tamaño de atraque, eso también, bueno, me han ayudado en el equipo, pues ingenieros de caminos, no, no está en el agua, solo en el agua, sino también está en el exterior, como antes hablamos, y en tierra. Si nosotros ese espacio de tierra somos capaces de sacarle un mayor rendimiento económico, pues de actividad, lógicamente, pues se multiplica. Lógicamente, tiene que ayudar la normativa. La normativa dentro de lo que es suelo portuario es completamente distinta a los planes de una ciudad. Son ujú. completamente distintos. Todo es posible y aprobable, que es lo que la gente desconoce. De hecho, tenemos en el mismo Estado español, vemos Barcelona, te puedo contar ejemplos en Barcelona, el Hotel W, que está en el puerto, como dentro del puerto hay palacios de congresos, hay ferias, hay de todo. Puede haber de todo. Entonces, lógicamente, es un beneficio muy amplio para que cualquier empresa se implante o cualquier actividad. De ahí, pues todo. Puedes tener ventajas fiscales distintas a otros ámbitos. No puedes tener o puedes tener más flexibilidad dentro de los parámetros urbanísticos. O sea que lo es todo. Es una ventaja que la tenemos en esta tierra, ¿no? Y que prácticamente, como tú bien dices, te permite utilizar otras herramientas fiscales incluso, porque podrías hacer esa dársena completamente, prácticamente zona franca, con lo cual habría Totalmente. una serie de incentivos a la importación, a la exportación. O sea, no se entiende mucho la decisión de querer construir Granadilla y teniendo un proyecto como este. Igual que no se entiende, pues un poco lo que hemos hablado también en otros capítulos. O sea, ahora tienes Granadilla, lo hiciste en contra de toda la población y le sacamos algún provecho, ¿no? O sea, vamos, vamos a intentar esos 500 millones que te empeñaste en lanzar al mar, intentar que tengan algo de retorno para Total. nuestra sociedad. Y en una sociedad donde viven 2 millones de personas, parece que tiene sentido dejarse de traer trabajo mal remunerado y lo que hay que Ujú. hacer es traer riqueza de verdad, economía a través del comercio internacional, del comercio mundial y hacer posible que esa economía estuviera en manos locales, porque también es algo de lo que hemos hablado mucho, que ya desde hace siglos hemos perdido la oportunidad muchas veces de ser el que realmente comercia y agrega el valor completo de toda la cadena, porque que nos pasó con el vino, con la cochinilla, pues oye, siempre al final nosotros producimos algo, pero es alguien el que lo transporta y el que lo comercializa al final en destino, cuando parece que tiene sentido que se intente promover que sean las mejores mentes que hay aquí en esta tierra los que tengan la capacidad de abrir los canales hasta el final, hasta el cliente último. Y que somos un lugar de paso. Ser un lugar de paso, que es lo que se ha convertido Dubái, se ha convertido en parada obligatoria. Lo ha convertido en un sitio de negocios. Entonces, a través y de comercio, a través de los puertos y del propio aeropuerto, se pueden establecer una serie de economías que hoy no la tenemos porque nos tratan como un sitio finalista, cuando somos un lugar que objetivamente somos una plataforma. Somos una plataforma tricontinental y hasta cultural. O sea que no podemos ser plataforma tricontinental y ultraperiferia, pero parece que a la clase dominante aquí, a la clase política, sí que le interesa bastante más que seamos ultraperiferia y finalistas para ellos controlar el cotarro que ser plataforma en medio de todo que se me escapan los equilibrios de poder. Pero somos plataforma, yo creo, o sea, culturalmente lo somos.
lo somos. El canario se siente un poco vinculado a América, porque se siente vinculado a América, se siente vinculado a la península también, y bueno, y menos, pero sí con África. Y es la realidad, pero en la práctica no lo somos. Sí se dice, pero no lo somos, no se lleva a cabo. Y ahí donde está el problema. Ujú. Un proyecto que se desarrollaba aquí, que corrígeme si me equivoco, pero el proyecto obra en manos de la autoridad portuaria, de la antigua Junta de Obras del Puerto, desde prácticamente finales del siglo pasado. ¿Es correcto? Bueno, esto es una información transmitida por técnicos de autoridad portuaria, ¿no? Y dentro de los archivos de la autoridad portuaria están distintos desarrollos y posibles soluciones del puerto, ¿no? Ujú. Eh, la ampliación de este lado a la izquierda de la ciudad está de siempre, se sabe de siempre. O sea, el puerto de Santa Cruz se empeñaron en construirlo delante, pero no. El puerto de Santa Cruz, su lógica técnica le hace más adecuado estar a la izquierda dentro de lo que son la protección de los alisios con Anaga. Es que es obvio, es tan obvio como que los barcos fondeados, llegó el COVID, teníamos 40 barcos aquí enfrente, vamos. Y es Y que, además una zona en la que parece que es la zona donde menos afección hay a la población, porque al final es una zona que está bastante alejada de los núcleos poblacionales. y además hay una idea que a lo mejor nosotros podríamos llegar a tener un tipo de puerto mayor del que tenemos, pero además establecer unos servicios a los barcos que están fuera, que no todos los puertos lo tienen. O sea, podríamos llegar a ampliar el puerto con los servicios que realizamos a los barcos fondeados, desde combustible, alimentos o lo que haga falta, ¿no? Y entonces, ¿qué te digo, no? Y ahora mismo lo estamos viviendo. El puerto de Granadilla está terminado al 90%. Queda un pequeño cierre del muelle de Ribera que parece demostrar incapacidad para terminar de adjudicar ese muelle. Vamos a dejarlo en incapacidad. Pero bueno, hay una infraestructura de un tamaño sustancial que tiene una capacidad de generar economía. Sin embargo, parece que se ponen todas las trabas posibles para el desarrollo de ese puerto. Realmente hay una preocupación por la clase dominante de que se abran las líneas de comercio con el mundo y que esta economía insular, pequeña, en medio del Atlántico, pueda empezar a comerciar con grandes tenedores y con grandes actores económicos en la geopolítica del Atlántico. Pues bueno, yo lo desconozco, pero en la práctica sí parece que la economía se le frena. Y lo vemos también a escala más pequeña, por ejemplo, los polígonos industriales. Los polígonos industriales de la isla, no hay ninguno que, por ejemplo, esté bien asfaltado. Si tú vas al polígono Costa Sur o al que vayas, pues están completamente marginalizados. Entonces, si tú la industria no la potencias y las infraestructuras principales no la potencias o no haces lo posible por hacerlas mejor, lógicamente estás frenando la economía. Y si frenas la economía, frenas al final el trabajo y frenas el bienestar de la sociedad. Y garantiza salarios de 20.000 euros. Y puede ser que el planificador, el que está gobernando, sea el plan que de verdad quiere. Pues tal vez nos quieren pobres. Es un drama, Chus. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo cada vez pienso más que hay una élite que se ha planteado que esta tierra se controla bastante mejor si los equilibrios económicos no se mueven y puedan afectar al poder. Y un poco creo que se gobierna esta tierra con la calculadora y con el Producto Interior Bruto y el número de ciudadanos para que la renta per cápita se mantenga en 20.000 euros. Y creo de verdad que cada proyecto importante y transformador que llega, lo primero que se mira es, oye, ¿cuánto sueldito de más de 20.000 euros me va a generar esto? Que me la va a complicar. Y tú plantéate, siendo España un país que, mm, bueno, el tercero o cuarta economía de Europa, ¿por qué Canarias no es la región o está en la primera división de las regiones de España?
¿Por qué? ¿Qué razón tiene? Ninguna, yo no lo puedo entender porque No hay manera. al final estamos en el centro de todas las rutas más importantes económicamente en Eres el una Atlántico. potencia, eres una potencia turística mundial, porque lo eres en datos. En datos somos, y por condiciones, estamos dentro de la Comunidad Europea, donde hay un frío tremendo, y resulta que tienes como, no sé cuántos habitantes hay, 800 millones en total, entre Comunidad Europea y Ujú. 800 millones de clientes. O sea, lo tienes todo para como mínimo ser de las principales regiones de, bueno, yo digo de Eh, Europa, vamos, Lo tienes todo, pero a la misma vez tienes cerrado todo excepto el turismo, porque como economía pequeña e insular, si al pero final para para servir, no para para servir, crear, no para crear. no para crear. Y no para comerciar, porque al final yo creo que también crear desde aquí, con un tamaño Unos de pocos sí, población, unos pocos sí. se puede crear una parte, pero al final el gran motor económico de una economía pequeña e insular tiene que ser el comercio con todos los actores que nos rodean. Y luego me hablas de un tema Sí. que me gusta que lo digas, que es el tema de los cantones, como ejemplo para Canarias, Sí, por supuesto. O que es muy sea, bueno. lo vamos a hablar más tarde en la entrevista, pero bueno, al final hay islas como La Palma, donde viven 80.000 palmeros, o islas como El Ujú. Hierro, donde viven 11.000 herreños, y de verdad no se puede hacer nada para mejorar la economía de esa gente. No sé, pero ponerle 5.000 euros a los palmeros en el bolsillo supone 400 millones de euros. 400 millones de euros, poco más de un tercio del presupuesto del Cabildo de Tenerife. 400 millones de euros es un 1%, menos de un 1%, un 0,7% del Producto Interior Bruto de toda Canarias. Entonces, claro, y los que tenemos familias en las islas menores y con dolor, vemos cómo nuestros parientes tienen que salir de donde nacieron porque no hay oportunidades, también conocemos cómo cada vez que en una de esas islas se intenta hacer un proyecto que tiene capacidad de verdad de traer economía de fuera, se boicotea. O sea, no hay forma de que se promocionen grandes actividades en los puertos, de que tal, los polígonos industriales. O sea, en La Palma, después del volcán, se perdió algún polígono industrial. ¿Has visto reclasificación de suelo industrial? Ni un metro. Entonces, al final parece que molesta cada sueldo de 20.000 euros. Y yo creo cada vez más que no es que parece. Yo creo que al final, si yo consigo tener a 80.000 palmeros que reparten 8 diputados en el gobierno de Canarias, y los consigo tener a todos ahí ganando 1.000 eurillos al mes, pues el puestillo que yo les voy a dar o a quitar vale muchísimo, ¿comprendes? Y Ujú. al final consigo tener a un pueblo totalmente dependiente y sumiso y de rodillas, cosa que me parece un drama en el tiempo en el que estamos viviendo, pero bueno, cada vez es más difícil que la gente se dé cuenta que el Estado es el que realmente está jugando en su contra. Y bueno, yo creo que también es relativamente manifiesto, o por lo menos para los que tenemos una visión económica amplia, que qué pasa si Canarias progresa, y qué pasa si Canarias progresa mucho. ¿Y qué pasa si Canarias se vuelve en una de las principales territorios de España? Pues igual hay gente que empieza a plantear si nos separamos. Y entonces, claro, le interesa al Estado español que en Canarias haya una actividad como puede ser la que hay en el País Vasco o en Cataluña. Entonces, bueno, yo creo que durante mucho tiempo hemos sufrido de una planificación estatal que desde luego está yendo en contra del futuro de toda nuestra gente. Pero, Chus, para ver un poco en detalle este proyecto y esta infografía que nos traes hoy, creo que por lo que veo sería posible la actividad offshore, sería posible la logística, las terminales, la industria de la energía, el combustible, tancaje. Bueno, ¿qué le falta a este proyecto? Y además te comento, faltarle no le falta nada, pero no invento nada. Son cosas que ya existen Ujú. en ciudades como Hamburgo, primer puerto de Alemania, Ámsterdam, Oslo, que es un caso semejante a nosotros, o incluso Sydney o Los Ángeles. Son cosas que se hacen en el primer mundo y que nosotros, que
nos creemos que estamos en el primer mundo, pero creo que estamos en vías de desarrollo, tenemos que intentar lograr. Porque el tema es que lo tenemos cerca y es posible. Y es posible porque hablamos no solo de crear riqueza o traer riqueza, sino de crear riqueza. Y entonces hay que luchar por ello. Un puerto, además, que vemos en la infografía que nos preparas a partir del proyecto, que podría generar en torno a, no sé, 2.500, 3.000 viviendas en la ribera del lateral del puerto, generando un montón de torres, de viviendas modernas parecidas a las torres que tenemos enfrente del auditorio, viviendas de buena calidad, o sea, no me puedo imaginar las vistas que tendrían esas viviendas en una coyuntura como la que vivimos hoy con un problema de vivienda y demás. O sea, ¿cómo no puede interesar generar otras 3.000 viviendas aquí en Tenerife? Pero con un urbanismo que a mí me gusta y que no aplicamos, que se hace pues en Estados Unidos, se hace en Canadá, ciudades como Vancouver, ahora que vemos el Mundial, se hace en Australia, o sea que hay un skyline que es rico, que va vinculado a la inversión que quiere hacer cada empresario. Entonces, crea una riqueza que aquí no estamos acostumbrados. Pero es que no, vamos a ver, no es algo nuevo, es algo ya inventado y creado pues en el primer mundo. Ujú. Parece increíble. ¿Qué aportación podría tener este proyecto al PIB regional con un astillero de la magnitud del que dibujas, que posiblemente podría tener del orden de 100, 150 millones de euros de retorno, con las terminales de contenedores, con todo el tancaje para combustible, incluso para gas natural licuado, lo cual nos podría poner en la vanguardia del suministro al tráfico marítimo internacional? O sea, ¿de qué orden de magnitud? Pues claro, estamos hablando de una obra que puede costar 500, 600 millones de euros, pero ¿cuánto podría generar anualmente al PIB regional una infraestructura de este tipo, más allá de convertir a Santa Cruz de Tenerife en uno de los principales hubs portuarios del Atlántico? Eh, bueno, lo que puede generar es incontable porque te metes en el camino de prosperar. Y luego que hay que entenderlo de una manera global, porque yo lo incorporo a todo un modelo de ciudad, porque viene desde la refinería, viene incluso desde la zona de Acorán, Ujú. donde también pudiera surgir cosas en pequeños muellitos que hay allí, ¿no? La zona del frente marítimo y esto. O sea, en lo que puede crear, que es donde yo creo que debemos aspirar al máximo de nuestras posibilidades. Es que ese es el fin. Y yo como técnico tengo que dar o dotar a la empresa o lo máximo que puedan ellos necesitar. Y eso es lo que hay que aspirar. Y entonces yo quiero hacerte una pregunta desde tu punto de vista honesto. ¿Tú crees que son simplemente errores de planificación o es una motivación dirigida a que establecer un modelo económico determinado? ¿Qué es lo que te hace pensar tu criterio? De verdad, Sí, de corazón. honestamente. Te lo digo de corazón y te lo dije, ha faltado mucho amor a la tierra. Mucho amor a la tierra de las personas que han tomado las decisiones. Eso es lo que creo. Porque yo no me puedo creer que tú hagas un puerto mal adrede. No me lo creo. No me creo que la dársena de los llanos esté mal embocada. No me lo creo. Sin embargo, hemos tenido reuniones con técnicos que nos han dicho que se sabía que la dársena de los llanos no se debía hacer. O sea, Ya te lo contarán ellos. Pero yo dudo mucho que un técnico se equivoque. Lo dudo.
con lo cual parece que hay una decisión política o dirigente que es la que lleva a hacer las obras justo en el peor sitio. O sea, Yo no me creo la presa de los o Campitos. sea, me ¿Tú te quiero, crees la presa de los Campitos? no, Que la falle. presa, la presa de los Campitos es un chiste, pero Bueno, como, pues ya como está. parece haber un chiste en muchas cosas de las infraestructuras estratégicas de nuestra tierra. Entonces, claro, es un poco como decía uno de nuestros invitados, si tú tiras una moneda al aire y siempre cae del mismo lado, va a ser que la moneda está trucada, porque no puede Será. ser que siempre se equivoquen para el mismo sitio. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay una intención de hacer las infraestructuras mal aposta. Cuando tú pasan los años y te das cuenta que en el momento de decidir hacer el puerto de Granadilla estaba este puerto que ahora mismo se puede ver en la infografía que nos has traído hoy y tienes este puerto conectado con la ciudad, conectado con todo el resto de las infraestructuras y te empeñas en hacer un puerto en Granadilla en contra del ambientalismo, en contra de la protección natural, a tener que entropizar otra zona de la isla que no es el propio puerto, que Santa Cruz de Tenerife tiene el puerto desde siglos atrás por un motivo de abrigo, porque el macizo de Anaga Es un puerto le natural. da un resguardo. Sin embargo, se te ocurre hacer eso. Pues bueno, al final pienso y tengo que llegar a la conclusión, que es a la que vemos muchas personas, que bueno, ¿por qué se hizo la inversión que se ha hecho en el puerto de Tazacorte y no se amplía el puerto de Santa Cruz de la Palma? Pues bueno, creo que al final, pues sí, nos interesa que seamos finalistas, dependientes y de que ninguna manera seamos plataforma tricontinental. Plataforma tricontinental es lo que podríamos ser, pero evidentemente lo que le interesan a las personas que ostentan el poder y el gobierno en esta región, evidentemente no va alineado con eso. No, y además, ¿cómo no hay un contrapunto a esos criterios? O sea, si tú ves un mal proyecto está lleno de objetividad y un buen proyecto está lleno de objetividad. Entonces son datos concretos. ¿Cómo no hay contrapunto a decir, esto puede ser distinto? ¿Cómo yo, porque me enteré, investigué, cómo yo me puedo enterar de que esto puede crecer? ¿Por qué un particular tiene que enterarse de que esto puede crecer? ¿Cómo esto no es público? Ujú. ¿Cómo no es público de que esto es mejorable? ¿Cómo no es público o se explica bien que sí, que valdrá un dineral hacerlo, costará caro hacerlo, pero es amortizable? A la gente hay que educarla también a decir esto va a valer tanto, pero estos se amortizan tanto y va a generar un suelo con esta actividad, esta actividad y esta actividad. Al final hemos visto ejemplos en muchas zonas del mundo y yo creo que el adoptar un modelo offshore es algo que ha sido probado en muchísimos territorios diferentes con un grado de generación de progreso significativo. O sea, al final Dubái era un desierto. Hay imágenes de 1970 Dubái, pues ser muy parecido a las dunas de Maspalomas. Hay imágenes de más o menos la misma época donde Singapur era un campo de arroz. Sin embargo, fueron economías pequeñas y aisladas, no insulares, pero pequeñas y aisladas en sitios muy concretos de la geografía, similar a Canarias, lo comentabas, de en qué latitud está Hong Kong, en qué latitud está Singapur, Dubái y en esta parte del mundo Canarias, no habiendo en la parte del Atlántico una plataforma similar a las que hay en la parte de allá. O sea que parece que la oportunidad está ahí, disponible para el primero que quiera usarla. Y lejos de conflictos, porque Dubái ahora está en pleno conflicto. Nosotros estamos lejos de conflictos. Entonces es algo que, no que querramos ser Dubái, porque yo no quiero ser Dubái, pero que Dubái es capaz de equilibrar eso y turismo. Entonces nosotros tenemos esas dos herramientas o varias herramientas que son las portuarias, el comercio, el turismo, que podemos realmente impulsar la sociedad y fallamos seguramente, que es donde más fallamos, es en la cultura del pueblo. Pero yo lo que me fastidia de verdad es que al final cuando llegas a Dubái, y yo lo frecuento bastante, pues porque al final es un hub importante para toda la industria naval,
el que me atiende en el hotel no es un tío, viene alguien de fuera a hacer los trabajos más duros. Sin embargo, al canario los reservamos los trabajos peor pagados y demás. De verdad, ¿qué planifican los que quieren planificar nuestra economía? Pero es que este lugar es de los mejores lugares del mundo para vivir. Y Dubái no, porque Sí, sí, o por sea, su clima no es un sitio bueno para vivir. Entonces, cuando tú tienes tantos factores a tu favor, porque lo tenemos, culturales también lo tenemos, seguridad, entonces estás planificando la opresión de un pueblo entero, ¿o qué es lo que estás haciendo? estás frenando el impulso de la economía. ¿Y cómo se frena? Básicamente cerrando todas las líneas de conexión Creando una balsa de de aceite, tenemos comercio. una balsa de aceite de tranquilidad, con una cierta economía, pero no al nivel que puede ser. Los 20.000 eurillos que hablábamos, ¿no? De Sí, darle a la gente lo suficiente que perder para que no haya otras ansias o otros sueños diferentes. Y cuando hablamos de un modelo offshore, y con esto enlazo con el siguiente bloque que quería contarte, pues claro, cuando hablamos de implantar un modelo offshore, de abrir de verdad, los puertos, los aeropuertos, la energía al mundo, para poder traer riqueza, no para traer empleo mal pagado, sino para traer economía de verdad, para poder generar riqueza en esta tierra. La gente enseguida piensa en los grandes hubs y piensan en convertir en Canarias, en Dubái, en Singapur y no sé qué, con torres de 50 metros, que no sé qué, que bueno, el proyecto que nos traes hoy tiene algunas torres, pero podían no tener torres y podían tener otro urbanismo de otra manera diferente. Y en eso viene el enlace también con otros modelos offshore que funcionan súper bien. Y te contaba un poco el milagro de Bermudas. Porque mucha gente cuando tú hablas del archipiélago de las Bermudas, la gente piensa que está en el Caribe, pero realmente las Bermudas están a casi 3.000 kilómetros de la costa de Estados Unidos, en el Atlántico Medio, bastante más arriba del Caribe. Y de ahí, entre Puerto Rico, las Bermudas y la costa americana, es donde se generaba el famoso Triángulo de las Bermudas. Unas islas que son de origen de arrecife, de piedra caliza, que tienen unos problemas enormes para poder retener el agua de lluvia y por lo tanto generar agua de lluvia. Pues bueno, es un archipiélago con una población de en torno a 60.000 personas, o sea, podría ser perfectamente comparable con la isla de La Palma o similar. Pues esta gente ha sido capaz de generar un modelo offshore donde prácticamente no producen nada y todo viene de fuera, y sin embargo con unos pocos incentivos fiscales para el circuito financiero y para el circuito de seguro y reaseguro, son capaces de generar $138.000 al año de renta per cápita. ¿Tú crees que la gente que nos escucha son capaces de imaginar una Canarias con $138.000 de renta per cápita? no, no, yo sí. Lo que pasa que la virtud de Canarias, que antes lo hablábamos también, es que tenemos más población. Y el tener más población te da un factor de crear una economía aún mejor. Entonces, si fuéramos capaces de trasladarlo eso al modelo de Canarias, pues seríamos un lugar bastante próspero, ¿no? Pero si tenemos tanto ansiedad o como venden nuestros políticos, que evidentemente una cosa es lo que venden y otro lo que hacen, pero si de verdad queremos hacer progresar a las islas no capitalinas, oye, tienes un modelo a seguir en Bermudas, donde prácticamente de unos incentivos fiscales y demás, una población puede vivir a unos niveles salariales y de renta que no podemos disfrutar ninguna otra de las personas que vivimos en España. Ujú. Entonces, por qué no explotar o explorar esas posibilidades que de verdad tenemos? Y luego, Chus, que me interesa desde el punto de vista arquitectónica, ¿supone convertirse en un modelo offshore inmediatamente en convertirse en Dubái o en Singapur? ¿O Mm, cómo es el urbanismo en Bermuda? No, para nada. En Bermuda son básicamente residenciales bajos. Pero bueno, que Canarias es muy distinto. Canarias es muy diverso y habrá zonas donde vamos a crecer en altura, como son las zonas, las capitales, y habrá zonas donde haya parajes naturales, que es lo que tiene que haber. Lo que no puede ver todo mezclado, que es lo que tenemos, ¿no? Que es casi subdesarrollo, ¿no? ¿Y será que a la gente que dirige Canarias realmente le molesta
que haya rentas per cápita de más de 100.000 dólares. Pues claro, al final hemos visto la evolución en los puertos, ¿no? En los puertos hace 30 años aproximadamente trabajaba la gente que estaba mejor económicamente en la sociedad. Antes de las privatizaciones de las aerolíneas y demás, los pilotos ganaban unos sueldos altísimos y las azafatas de vuelo y demás. Y al final resulta que este modelo que nos han prometido de progreso y desarrollismo, pues termina que la gente que trabaja en los puertos pues sufre para llegar a fin de mes, que los salarios en los aeropuertos pues se han ido a otros ratios totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué de verdad no adoptamos un sistema que pueda generar riqueza y progreso para nuestra tierra? Hombre, como mínimo, estudiar los casos de éxito, ¿no? Y poderlo transportar a las islas, ¿no? Que ese caso de éxito se pueda analizar y a cada isla, porque cada isla es distinta, poderse aplicar su modelo de desarrollo. Claro, y aprovechar un poco las herramientas que tenemos, porque al final hay herramientas donde Canarias podría tomar el mando de su fiscalidad y aprovechar esa fiscalidad para poder generar riqueza. O sea, si tenemos 80.000 palmeros o si tenemos 11.000 herreños, Ujú. nosotros tenemos que llevarle empleo a esa gente. O tenemos que llevar riqueza a esas islas, porque cuando tienes 60.000, es que no hay que complicarse mucho la vida. O sea, ¿por qué cierras los circuitos financieros a esa economía si prácticamente pueden vivir como reyes solo del sistema financiero? Ujú, ujú. ¿Por qué cerrar la posibilidad? O sea, Bermuda vive prácticamente de la industria del seguro y reaseguro, porque la gente no es consciente, pero los grandes seguros de grandes catástrofes no los toma una compañía solo, sino que después se hacen unos pools de reaseguro que mueven una cantidad de dinero terrible con unos márgenes muy pequeñitos y que por lo tanto los incentivos fiscales suponen un incentivo, valga la redundancia, para establecerse en un lugar o en otro lugar. Tú imagínate si nosotros en La Palma o en La Gomera o en El Hierro estableciéramos un incentivo fiscal en el cual liberalizáramos de seguros sociales y de impuestos de sociedades a las empresas de reaseguro. Empresas que al final una empresa de reaseguro o un banco no necesita una infraestructura terrible, no necesita ocupar espacio. O sea, en un edificio con servidores prácticamente eres capaz de montar esa infraestructura. Entonces, Ujú. ¿por qué no le damos rienda suelta a traer esa riqueza y esa economía que se conoce, que se puede traer y que no hay muchas plataformas similares en el Atlántico? Hombre, yo creo que es que es difícil responderte, ¿no? Difícil responderte porque hay cero voluntad. Hay cero voluntad. Hay interés de que la gente siga estando pobre y Hombre, que mi puesto en el cabildo o si te coloco en Traxa o si te coloco en parques y jardines valga mucho con respecto a lo que puedes conseguir en el mercado. la realidad es que no se está planificando para el desarrollo de las islas. Y eso es evidente, pero es evidente de siempre. Es evidente de siempre. O sea, las islas no responden a un plan de desarrollo a larga distancia, no responden a un plan como por ejemplo existen los periodos tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial, un plan Marshall, no responden a un plan. Y las islas necesitan un plan desde hace bastante tiempo. Y cada isla necesita su plan, que la gente no es consciente. Estamos las Canarias y estamos las islas, que son independientes y son planes también vinculados a su geografía. Hay que entender la geografía que tienen las islas. Y si eso no entra en debate, pues el problema es amplio. ¿Por qué? Porque termina repercutiendo en los problemas con el territorio, en la falta de vivienda, en la falta de oportunidades, en la falta de crear actividad. Es un tema amplio. Y entonces no existe en la historia objetivamente de la humanidad región o estado o país que no se haya desarrollado a partir de la planificación. De hecho, en el siglo XIX, Estados Unidos era el oeste, y es así, gracias a sus riquezas, ya una infraestructura y una planificación muy potente, tiró para adelante con carreteras, con trenes,
Vale, tuvieron mucha riqueza, pero tuvieron una gran planificación de desarrollo, una idea de Estado, una idea de algo. Y entonces cuando tú tienes un territorio que para un planificador o un especialista en territorio no es tan amplio, tú si quieres lo abarcas y lo afrontas. Y luego aplicas las ventajas que tengas necesarias para que la actividad fluya. Entonces, si eso no pasa, porque no pasa, objetivamente no pasa, pues algo se está haciendo muy mal. Y si el debate no está, también se está haciendo muy mal. Es así, porque no terminamos de entender o no tenemos el nivel cultural como sociedad para darnos cuenta de lo que nos está pasando. Y esa es la realidad. Y algo que parece evidente es que, desde luego, un modelo similar a los cantones de Suiza en Canarias sería posible aquí. Yo me permito soñar y creo que no soñar. Creo que es bastante factible poder desarrollar una economía insular en cualquiera de las islas basada en la industria del reaseguro. Simplemente con la industria del reaseguro, con los incentivos adecuados, tú puedes tener una de las islas menores viviendo de eso. Y además, yo no cogería a las empresas de reaseguro y le diría que me tiene que contratar a los limpiadores aquí. O sea, oye, yo a usted le doy estos incentivos y usted tiene este incentivo en cuanto a impuestos de sociedades y este incentivo en cuanto a seguros sociales, pero usted me coge por cada 1.000.000 de euros que me facture y me coge a 10 paisanos y les pone un sueldo igual que los que tienen en Suiza, no Claro, como los que tienen en no sé cuánto. Pero a mí no me traiga usted trabajo, que somos 11.000 tíos aquí en el Hierro. que Usted sí, lo que que me sí. tiene que traer es pasta, Claro. ¿no? Macho, yo veo que perfectamente en otra de las economías insulares podrías hacer un sistema similar en el cual tú te conviertas en el hub energético del Atlántico. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas tancaje y demás, y tú te traes productos y empiezas a suministrar tanto al sector aeroportuario como al sector marítimo, todos los diferentes combustibles, y puedes vivir de eso solamente. Pero es que después me voy a otra isla y me abro los circuitos financieros. Y a partir de los circuitos financieros me hago un negocio donde todo el que quiera dar servicios financieros, financiación, equity, private equity, el que quiera reestructurar deudas y demás en todo el continente africano y en Sudamérica, pueda tener como base un paraíso para hacerlo desde un paraíso. Y además, lo mismo, que no me traiga usted empleo, que lo que me tiene que traer son buenos sueldos. Cójame, no sé, o sea, yo voy a los grandes sitios y veo que la gente de Singapur está en los mejores puestos, la gente de Dubái y tal, y yo veo a los canarios haciendo camas. Entonces, claro, si pongo a los canarios en los puestos de máxima dirección, ya no voy a poder comprarlo nunca más con un puestito. Entonces el tipo que esté dirigiendo va a tener que dirigir con cabeza, ya no va a poder dirigir oprimiendo a su gente y teniendo a su gente de dependencia. Pero coño, algún día tendremos que migrar de modelo. Y después me voy a otro cantón diferente y resulta que me monto una estructura y puedo hacer una plataforma aérea, donde Canarias sea de verdad una plataforma de servicios aeronáuticos, donde puedas tener una plataforma de distribución de pasajeros, donde pueda ser un centro de reparación Boeing, donde pueda ser un centro de reparación de Airbus. O sea, ¿por qué Canarias no puede ser el hub aeronáutico para todo el Atlántico Medio? Cuando miras alrededor y hay flotas aeronáuticas grandísimas en toda África que prácticamente no tienen servicios en Sudamérica. O sea, ¿por qué, qué sentido tiene para un tipo que viene de Angola subir hasta París para luego bajar hasta Senegal? O sea, Y servicios sanitarios. y servicios sanitarios. O sea, Ojo. es que hay un montón de economía que puedes hacer con el resto del mundo. En vez de centrarte en repartir la poca riqueza que tenemos a puestitos de 15.000 euros en 15.000 euros, ¿por qué no abrimos las riendas para comerciar con el mundo? Porque el político lo va a tener más difícil y va a tener que preocuparse en hacer las cosas mejor. Pues oiga, chicos, póngase las pilas. Y el tema es que, dice, no, es que es difícil. No, el tema no es difícil. El tema, si te pones a solucionarlo, Es lo sencillo. intentas y lo haces. Es sencillo. O sea, Y a son veces cuatro incentivos. no, y te cuentan, no, que no se puede, porque a veces te dicen que no se puede por X normativa o porque no se puede por no. Pues cámbialas, hombre.
¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que, es Vamos a que, ver. es que, a ver, o sea, es que usted es muy tronco. Si usted tiene 11.000 reños y no es capaz de arreglarle la vida porque a usted no le interesa que se arregle la vida, porque es que en una población de 11.000 euros, es que hasta con arbitraje internacional, chicos, es que yo me cojo y me establezco una base para que el arbitraje internacional y para que los grandes contratos se hagan en base a un arbitraje en la Isla del Hierro y ya tienes ya ahí ya riqueza suficiente para que vivan 11.000 reños como dioses. O sea, es que... No se entiende, no se entiende un poco el por qué nos obsesionamos con el monocultivo del turismo y con cerrar todas las líneas de comercio y boicotear cualquier proyecto que pueda generar más de 20.000 euros. O sea, Hombre, tenemos un caso claro que, por ejemplo, cerró la refinería. Cuando yo era niño, la refinería era indiscutible, al igual que el puerto y el comercio. Eran como los tres elementos en la ciudad, ¿no? Ya la refinería, realmente yo no he escuchado objetivamente una solución a la refinería. Me hablan de un campo de fútbol, me hablan de un hub. No, la solución. Si tú planteas cerrar la refinería, vienes con la solución antes. Hay que venir con la solución antes. Y si tú tienes una actividad económica ahí, lo reemplazas por otra actividad económica, aunque sea más urbana, pero ya la has trabajado o la estás trabajando, no te va a pasar, no puede pasarte 10 años, 15, 20, 30, porque oye, yo no sé, igual no me he enterado, pero yo no vivo 200 años. Nadie vive 200 años. O sea, que estamos hablando, que una vez lo dije en una charla, que hay decisiones de gente que no es consciente que ellos tienen ahora mismo, amor, 50 años, 60 años, que dentro de 10 tienen 60 o 70. O sea, la gente se cree que esto es eterno. No, no. Amigo, actívate, pon las cosas a andar y plantea las soluciones ya, que esto, que la vida se va, que hay que hacer las cosas. ya yo te lo juro, Chu, si yo no lo disfruto, pero dejo una Canaria mejor para mis hijos, ya también lo hago, ¿eh? O sea, No, pero que hay que ya hacerlo. eso también me No, pero compensa, chicos. hacerlo también consiste en empezar a hacerlo. A lo mejor está materializado dentro de un tiempo. Por ejemplo, el caso de la vivienda, que yo lo hablaba con un empresario hace tiempo. Me decía, no, esto lo arreglamos en 10 años. No lo vas a arreglar en 10 años, hombre. Entonces eran décadas, pero que tienes que empezar ya. Y en varias décadas, pues irá, los resultados se verán. Es así. Y si tú te planteas arreglar la isla o plantearte lo de la refinería, puerto o todas estas cosas, son planes que tienes que trabajar en hacerlos, proyectos que tienes que trabajar en hacerlos para que se vayan materializando y serán, al principio serán pequeños y pasados los años será un poco mayor y cuando ya lleguen a un cierto tamaño ya empezarán a ser grandes y no pasa nada. No vas a ser Dubái de un día para No, otro. no, si no pasa nada. Yo creo que también algo importante es empezar a tomar conciencia desde ya de por qué sufrimos los males que sufrimos, ¿no? Porque al final, oye, que ponerle 5.000 eurillos más a cada palmero, estás hablando de 400 millones de euros. Pero claro, ponerle 5.000 eurillos a cada palmero, si partimos de que sean 80.000, que seguramente serán menos, porque hay un montón de gente empadronada que después ha tenido que volar fuera y demás, Sí. pero bueno, vamos a poner que son 80.000. Oye, 400 millones de euros, estamos hablando de que no es el 1% del PIB de toda Canarias. O sea, que estamos hablando de que es alrededor del 30% del presupuesto del Cabildo de Tenerife, ¿sabes? O sea, de verdad hay intención de cambiar las cosas. Un drama como el que se vivió con el volcán. Familias y familias que pierden su vivienda, que lo pierden todo. O sea, había una oportunidad maravillosa para cambiar el modelo, para de verdad, pero no, al Es final, que al final la gente tiene, bueno, no pasa nada, no pasa nada, si lo asumimos y estamos cómodos y nos vale, oye, perfecto, perfecto, pero por lo menos que tengan claro los palmeros que están condenados a que sus hijos, si quieren progresar, se tengan que ir fuera porque el modelo ha decidido que ellos tienen que ser dependientes para poder tener bien trincado el sistema y que no venga alguien hombre, que pida progreso. por desgracia, la erupción dejó evidente el tema, porque la erupción objetivamente era una oportunidad para mejorar el modelo económico en La Palma. Lo Coño, que, era. que traer Y 400, amigo, que traer 400 millones de euros adicionales, es que el proyecto que nosotros estamos presentando para Granadilla, que están boicoteando una vez tras otra, genera unos 400 millones de euros de ingresos nuevos. Eso no quiere decir que yo vaya a ganar 400 millones de euros, pero la actividad
va a mover 400 millones de euros. De esos 400 millones de euros, en torno a un 38% son sueldos y salarios, en torno a un 40% son aprovisionamientos, servicios que se tienen que contratar alrededor de un astillero. O sea, es dinero que se queda en la economía donde se está ejecutando ese servicio. Es que 400 millones de euros es que son cuatro tanques de combustible, ¿sabes? Es que la gente no se da cuenta, pero un Panamax, cada vez que reposta 600, 1000 toneladas de combustible, al final estás metiendo 500.000 dólares, 800.000 dólares. Tú imagínate que esa economía fuera gestionada por gente de Canarias, que el control de ese tancaje, de ese comercio internacional, estuviera en manos de un palmero, del más brillante. Oye, que es que yo no voy a planificar el mundo, que yo no sé quién es. Pero coño, ¿sabes todo ese dinero moviéndose en aquella tierra lo que va a suponer? Sin embargo, estamos empeñados en llevarle a los palmeros trabajo para hacer camas y poner copas. O sea, Bueno, y y una, empeñados en llevar turismo, claro. Y después te das cuenta y dices, coño, nada más que me hacen falta 400 millones para cambiarle la vida de verdad y para meter hasta 20, 30.000 euros más en cada casa en La Palma. Pero sin embargo, cuando tengo que invertir en puertos, ¿no? En vez de sacarme la extensión de los guinchos y hacer un puerto grande para que sea un hub, para que pueda hacer más cosas, resulta que no, que lo que decido es hacerme un puerto en Tazacorte, en el lado oriental de la isla más oriental de toda Canarias. Casualidad, un jamón, no, no, de casualidad, aquí no hay casualidad ninguna. Es planificación de la pobreza y la dependencia. O sea, pero no pasa nada. Oye, si lo tenemos claro y vivimos de puta madre, vale. Pero coño, sepamos entonces que la gente que se tiene que marchar de La Palma se tiene que marchar y no puede hacer un futuro allí porque hemos decidido hacerlos dependientes y pobres. No hay otra. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo o cómo lo ves tú, Chus. no, yo lo que veo, insisto, no se ha planificado ni se ha pensado para que seamos un lugar próspero, es obvio. Si no, tantas obras no estarían tan mal diseñadas. Es imposible. Es imposible que tú diseñes un puerto y resulta que no vale para una cosa o no vale para la otra. ¿Cómo es esto? No te lo puedes creer. No, es imposible que diseñes una carretera, por ejemplo, como el anillo insular por la zona del suroeste, y no sea una autopista, porque no tiene dos carriles. Es imposible que entre el aeropuerto Reina Sofía y el sur no tengamos tres carriles, no ahora, sino hace 30 años. Es imposible que aquí no tengamos circunvalaciones desde hace 30 años. Es imposible que aquí no tengamos parking en altura de siempre. Es imposible que tú hayas decidido diseñar un puerto medio regular y que digas que es imposible haberlo hecho de otra manera por la batimetría y patatín, patatán, y resulta que antiguamente, incluso con otras normativas que hubieran ayudado a hacerlo más rápido, porque antes dinamitaban la montaña y hacían el muelle, y hoy en día tardaría mogollón, porque este puerto, el que vemos hoy, lo que es la extensión, se hizo en una década. El puerto de Santa Cruz en los años 67 o 65 era solo Rivera, solo estaba eso. Y de ¿Alguien, repente hicieron ¡pum! Nada, 7 años, plan. Oye, ¿y cómo no acertaste? ¿Por qué no acertaste? Pues vale, no has acertado. Pues ahora que no has acertado, vamos a coger lo que tienes y vamos a hacerlo bien. Procurar hacerlo bien, porque nos interesa a todos. Es que yo no entiendo, es que nos interesa a todos. Nos interesa al poderoso y al no poderoso. Porque a mí cuando a veces me dicen, no, los intereses y tal, los intereses. ¿Pero qué intereses? Se la tienen los pobres. ¿Cómo por ejemplo, el barrio del Toscal, que me han dicho muchas veces? No, los intereses, la especulación. ¿Cómo va a haber interés en el barrio del Toscal si el barrio del Toscal lleva 40 años muriendo? ¿Cómo puede haber interés? Interés hay cuando tú haces una operación de 5 años, 4, 3, pero si tú un tema lo dejas morir, no hay interés. Lo que hay es una desidia, claramente una desidia, pero interés económico no hay. Porque la gente, cuando hay interés económico, hace las cosas para ganar dinero. Aunque sea especulando, pero lo hace para eso. Lo que pasa es que hay un interés económico y hay un interés de mantener los equilibrios del poder también. Sí, Evidentemente,
si yo estoy siempre en alternancia con el otro partido nacional y por medio tengo una muleta que también le va bien el sistema y tal, o sea, si empieza a haber otros movimientos económicos y empieza a haber otras ambiciones en la sociedad y me empiezan a demandar un paso adelante y demás, pues oye, evidentemente eso Y mueve los equilibrios sí, de quienes están viviendo de extraer las rentas del resto de los canarios. pero te digo más, ya te digo como arquitecto en análisis, ¿no? Somos 1 millón de habitantes, más 250.000, creo, ciento y pico, flotante con el turismo, ¿no? ¿Realmente es soportable el tamaño que tiene Santa Cruz en habitantes cuando la mayoría de la población está en la periferia? Son 200.000 habitantes nada más. ¿Ese porcentaje es el adecuado en relación al 1 millón de habitantes? ¿Es adecuado cómo es el municipio de Arona y Adeje, que son dos motores de la isla principales, que son ambos un desastre? Desastre me refiero como desarrollo local, porque sí, tendrán los hoteles y lo que tú quieras, pero lo que es el desarrollo local como ciudad no existe. Entonces, dices tú, amigo, el mundo, vuelvo a decir, el mundo se ha desarrollado con la planificación. Los romanos lo hacían a través de las ciudades, hacían unas verdaderas maravillas. O sea, cualquier país es el desarrollo urbano quien determina su potencial. ¿Sabes? España será mejor si Barcelona y Madrid son mejores motores. Es que es así, es básico. O si Algeciras realmente es un punto, bueno, bastante mejor, dije Algeciras, pero bastante mejor del que es, ¿no? Y eso es así. Si esas cosas no, esas patas no son fuertes, pues el tema no anda, ¿no? Pero ¿tú crees que es consciente la población en las islas no capitalinas de cuánto le interesa al sistema mantener los pobres? Porque al final, los mismos 5.000 euros en la isla del Hierro, estás hablando de 55 millones de euros. 55 millones de euros anuales. Estás hablando de un uno por mil, Los de un uno por votan. mil del Producto Interior Bruto de Canarias. Si de verdad hubiera intención de mejorarle las condiciones a la gente del Hierro, ¿qué clase de incapacidad manifiesta tendrías que tener para no conseguirlo? O sea, es que son 55 millones de euros. O sea, o sea, Obviamente sería, les controlan el voto. Es una forma de controlar el voto y es indiscutible. Porque esto no hace falta ser muy lúcido pero controlar el voto a base de de necesidad, hambre y de de dependencia. necesidad. Vale, vale, pues mientras lo tengamos claro y asumido, pues oye, pero son 55 millones de euros. O sea, cualquier empresa medianita mueve 55 millones de euros. O sea, es que establecer una empresa Y medianita no es egoísta eso. es muy egoísta. ¿Sabes? Es muy Porque yo digo egoísta. los políticos, por ejemplo, podrían seguir teniendo su puesto y hacerlo bien, que yo creo que quizás les serían hasta más felices o les satisfacería personalmente más, ¿no? Y simplemente la gente sería más feliz. Y luego, amor tu hermano, se monta su negocio y le va mejor porque fluye más el dinero. Es que lo cambia todo. Es muy egoísta. Para terminar, porque se nos alarga el capítulo, Chus, una única pregunta. Me gustaría saber qué titular te gustaría leer dentro de 10 años sobre Canarias. No es una pregunta fácil, ¿eh? No es una pregunta fácil No, 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 no. porque hay mucho por dónde darle vueltas, pero desde luego, a mí no me gusta. Canarias vuelve a repetir Premio Mundial de Desarrollo Social y Económico como titular de periódico. que pueda ser posible, porque al final a ciento y pocos mil majoreros no hace falta tanto para hacerle más riqueza. Lo que pasa No. que claro, cuando le dificultas que desarrollen sus puertos, su autoridad portuaria propia, cuando le pones trabas para que pueda abrirse una línea con Tarfaya, o sea, ¿cómo a un canario le puede molestar que haya una línea directa con Tarfaya y que se pueda generar economía con Marruecos? O Cuando sea, cuesta tanto con África en las general. licencias para hacerte tu casa.
Es que eso es el tema. Pero luego cuando Tenemos que ir a la cuando te economía amplío el doméstica puerto, también. cuando te amplío el puerto, me aseguro que los cajones y demás se hagan en Las Palmas, no vaya a ser que genere un poquito de empleo, porque claro, en 100.000 ciudadanos, si al final se genera actividad, no sé qué, es que con poco se desmadra la cosa. Y bueno, si asumimos que seguimos teniendo gente viviendo en contenedores y barracones después de un volcán, Tremendo. si seguimos asumiendo que no somos capaces de generarle un futuro para 11.000 reños y demás, pues bueno, si la mayoría estamos conforme con eso, esa es la democracia. Pero también si cada vez más una mayoría muestra una inconformidad y empezamos a asumir un rol en la vida pública, creo que también las cosas pueden cambiar, Chus, y una Canarias diferente es posible, sin ningún lugar a dudas. Hombre, está clarísima. De hecho, existe. Yo estoy seguro que existe. Lo que pasa que no está en política. Esa es la realidad. Bueno, pues como las nuevas tecnologías nos ayudan a también ser capaces de soñar con algo diferente, muchísimas gracias por esta infografía que nos traes hoy de lo que podría ser esta nueva dársena en Tenerife, que creo que el que tenga la oportunidad de verla va a ver cómo a veces un proyecto articulante en esas infraestructuras que abren Canarias al mundo tienen la posibilidad de transformar y de generar un futuro mejor y gracias por dejarnos soñar a través de estos proyectos que sois capaces de imaginar a ustedes los arquitectos, los ingenieros de caminos, canales y puertos. Es que Santa Cruz, y eso es real, primero es una ciudad a ser estudiada porque tiene todo y lo ha hecho fatal. Tiene todo para ser lo mejor y lo ha hecho fatal. Y pocas ciudades en el mundo tienen el potencial de esta ciudad con su tamaño, porque es una ciudad pequeña. Y estamos hablando que podía ser un elemento transformador. Claro, que te he hablado de Oslo, que es la capital de un país, o de Hamburgo. Y es que, y Es que no estamos a esa escala. estamos hablando de cosas que no requieren independencia, estamos hablando de cosas que no requieren dejar de ser Unión Europea, estamos hablando de cosas que nos permiten seguir siendo parte de la OTAN. O sea, hay herramientas dentro del derecho europeo y del derecho español para aprovechar estas herramientas. ¿Por qué seguir siendo pobres y dependientes? ¿Por qué condenar a eso a nuestros hijos para que una clase dirigente pueda vivir sintiéndose la prolongación del brazo de Dios? A eso es a lo que me niego a rendirme y por lo que vamos a seguir en la medida de lo posible desde nuestros medios y canales intentando cambiar el futuro de esta tierra, Chus. Y que sea una transformación que vincular nuestra geografía y nuestra historia, que esa es nuestra realidad. Es que somos tierra atlántica, Es que somos tierra del mundo, es que esa es nuestra realidad. Es que para un ciudadano de Bermudas con una renta per cápita de 130.000 dólares anuales, está muy fácil viajar y conocer Nueva York, Miami, Singapur, Dubái, pero cuando condenas a una población como esta de 2 millones de habitantes a una renta per cápita de 2.000 euros, yo no, es una auténtica vergüenza y es algo que debemos intentar resistirnos y debemos intentar cambiar en la medida de las posibilidades de cada una y lo vamos a intentar seguir haciendo desde este canal. Gracias, Chus, y espero que podamos tener otro capítulo porque todavía nos quedan cosas muy interesantes como ver en Santa Cruz cómo se podrían resolver los nodos y algunas de las ideas del Frente Marítimo porque creo que también para poder cambiar las cosas, una de las cosas importantes es poder ser capaz de imaginar un escenario diferente. Yo creo que en eso ustedes, los arquitectos, con las herramientas que tenéis a la mano, nos podéis ayudar a soñar una Canarias diferente. Muchas gracias. Gracias, Chus.